nace le esté dando de tomar sopa de lechón, por ejemplo, a un bebé recién nacido. No, pero esto lo va a fortalecer, esto lo va a ayudar, y usted le está dando un asado, un achuraje así a un bebé recién nacido. ¿Qué va a pasar? Es lindo alimento, rico alimento, ¿verdad? Pero no es adecuado a esa criatura, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros, cuando estamos aquí al frente, lo que debemos tener cuidado, de saber preparar el alimento para que la persona pueda recibirla, amén, y no le caiga pesado, no le caiga mal, amén, sino que sea agradable y pueda dar ese crecimiento que necesita, amén. Yo quiero compartir una palabra en San Mateo capítulo 26, versículo 36, hermano. Acompáñenme y vamos a leer esta historia, este hermoso acontecimiento que nos cuenta la palabra del Señor. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36. Dígame amén. A ver. Quiero que no se me duerma, hermano, por favor. Si se duerme, no ronque mucho. Amén. Para que no le moleste que está la para, No hay problema, le entendemos si está cansado, si está agotado, está bien, duerma tranquilo aquí, le vamos a echar vientito para que descanse. Lo importante es que ha venido y está, amén, no importa cómo esté, sino lo importante es que esté aquí a recibir su palabra, aunque sea por revelación en sueño, pero usted va a recibir la palabra esta noche, amén. Vamos a leer, dice San Mateo capítulo 26, versículo 36, ¿lo tenemos? Como título dice: Jesús ora en Getsemaní. ¿Cuánto hemos escuchado esta hermosa historia? Usted sabe que esta parte de la palabra del Señor es muy estudiada por los teólogos, los famosos teólogos, personas que tienen mucho conocimiento de la escritura, y hay muchas definiciones de qué ha pasado ese día en Getsemaní, cómo ha sido, qué es lo que ha estado aconteciendo, qué había detrás de cámara, una manera de decirlo, detrás de lo que la escritura no nombra, amén. Y muchos se han llegado a diferentes opiniones, y en esta noche yo voy a compartir una de esas opiniones, pero vamos a leer primero. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de sus hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Repita conmigo: comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. ¿Quién? El Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, y diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Esta es la tercera vez, ¿verdad? Que el Señor, es la segunda vez que viene hacia los discípulos. Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo por tercera vez a orar, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el día en el que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oramos al Señor por esta palabra. Cerramos nuestros ojos. Padre celestial,
Te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos, Señor, en este lugar que hemos designado, Señor, lugar para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para conocer más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras en nuestro corazón, Señor. Tú limpias, Señor, nuestros oídos, saca todo estorbo, Señor, todo aquello que el enemigo se ha encargado, Señor, de poner en nuestras vidas para perturbar, para no permitir que tu palabra, que es vida, Señor, ingrese a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, damos esta reunión en tus manos. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, para que podamos entrar en el contexto de lo que está pasando aquí en esta situación, tenemos que saber que el Señor Jesús se encontraba en una noche muy difícil para su vida. Amén. El Señor Jesús ya venía, mis momentos antes, si leemos versículos anteriores, venía de tener una cena, la última cena, como se conoce, con sus discípulos, pero no es tan así como aparecen los retratos de los que están todos ahí abrazados en la última cena del Señor, sino que esa última cena pasó cosas disgustantes, cosas que realmente ha sido una mezcla de emociones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba compartiendo la última cena con sus discípulos. El Señor Jesús en ese momento estaba sacándole la máscara a aquel que le iba a entregar, ¿se acuerdan? En ese momento, en la última cena, es que el Señor Jesús hace ver quién era el traidor, Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Y en ese momento Judas se levanta, dejándolo todos, huye del lugar. También ese momento, en esa última cena, es cuando el Señor Jesús anuncia su muerte. ¿Ven? También esa última cena es cuando su discípulo Pedro le dice: Señor, yo no te voy a abandonar. ¿Se acuerdan? Yo no te voy a dejar, todos te van a dejar, pero yo voy a estar ahí, firme, Señor. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Pedro, si supieras que antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. ¿Ven? Haciéndole ver que lo que ellos ven no tenían la dimensión, no tenían conciencia de lo importante y de lo pesado que iba a ser lo que estaba por suceder. Amén. Y Jesús, después de todo eso, le toma a sus discípulos y va al monte Getsemaní. Amén. Es el huerto de Getsemaní. Y es ahí cuando el Señor pasa la noche más difícil de su vida. Amén. Y como título de este mensaje es ese: la noche más difícil. Amén. Yo que lo quiera anotar ahí, ponen la noche más difícil. Para que podamos entender, yo he sacado este estudio, o un poco de este estudio de la palabra del Señor, de una interpretación de cómo o qué ha sucedido ese día en Getsemaní. Dice que el Señor estaba con una gran presión y una gran angustia, tanto así que estaba por sufrir un fenómeno llamado en la medicina hematidrosis. ¿Amén? Hematidrosis. Era tanto el estrés y la presión que el Señor Jesús estaba sintiendo en esa noche, que se estaba produciendo este síntoma. Les leo qué significa hematidrosis o qué produce. Dice: es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas, donde sale el sudor, se rompen, provocando que exude sangre. Y esto ocurre en una condición de estrés físico o emocional extremo. Amén. En otras palabras, el corazón del Señor Jesús tenía tanta presión, la sangre de Jesús presionaba tan fuerte sobre su cuerpo, que la sangre le salía por los tejidos, que los tejidos de la piel no podían resistir tanta presión. Amén. Tanta angustia, que salía por los tejidos, por los sudor, y sudaba sangre. Dice la palabra de Dios que sudaba grandes
gotas de sangre. ¿Ven? El cuerpo humano generalmente cuando le produce o está padeciendo este fenómeno, es propenso a tener un derrame cerebral. El Señor Jesús estaba por tener un derrame cerebral. Tanta era la presión que esa iba a producir un derrame cerebral en Jesús. No solamente eso, sino también un shock hipovolémico, que es cuando el corazón exige al cuerpo y bombea sangre que ya no tiene. El Señor Jesús estaba expeliendo, salía sangre, grandes gotas de sangre que caían al suelo, y el corazón debía esforzarse el doble para poder mandar la sangre necesaria al cuerpo y al cerebro. Eso iba a producir un paro cardíaco en el Señor Jesús. Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús, aquella noche, la noche más difícil de su vida, estaba por experimentar la muerte física. ¿Ven? El Señor Jesús, en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, estaba por experimentar la muerte física. Su corazón, su mente, su espíritu, su alma quería seguir y obedecer a Dios, pero había algo, este cuerpo mortal, que no podía seguirle el ritmo. ¿Se entiende? Este cuerpo mortal, este cuerpo que era igual que como somos nosotros, de carne y hueso, no era nada súper poderoso el Señor Jesús. El Señor estaba en un cuerpo mortal, de carne y hueso, igual que el que tenemos nosotros. Pero este cuerpo, este envase, no soportaba la presión y el estrés por el cual estaba pasando con el Señor Jesús. ¿Amén? Otra cosa, el monte, el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Ven? Prensa de aceite. El Getsemaní era un huerto de olivos, amén, donde se recolectaba lo que nosotros conocemos como aceitunas, ¿verdad? Se recolectaba y se preparaba y se sacaba el aceite. ¿Cuál era ese procedimiento? Se lo ponía en unas piedras, en unos morteros así grandes, y a través de una piedra o a través de animales o personas hacían girar la piedra y molían el olivo, lo molían, lo trituraban, lo molían, y una vez que se eran dos procedimientos, una vez que terminaban de molerlo, lo sacaban al olivo y lo ponían en un saco. A ese saco, donde metían todo el olivo triturado, lo ponían en una prensa. Y escuchen esto, solamente 3 veces se prensaba el aceite, el olivo, para sacar el aceite. Solamente 3 veces. Se lo ponían en la prensa, se lo ponían en el saco, se lo ponían en la prensa, se lo prensaba, y el primer aceite que salía era para Dios, era dedicado para el templo, amén, para el Señor. ¿Por qué? Porque era el aceite más puro, más limpio, más precioso de la cosecha. Una vez que se recogía ese aceite y se lo separaba para Dios, se lo volvía a prensar. La segunda, ¿cómo sería la palabra? Prensada del aceite del mismo saco, ese aceite que caía, que también era bueno, pero no tan bueno como el primero, se usaba para aromatizar, para los perfumes. ¿Ven? Y el último, la última prensada, que se hacía, ese aceite que caía, se lo usaba, que ya no era tan bueno, se lo usaba para el aceite de la lámpara. ¿Ven? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces,
El Señor Jesús estaba ahí. Y no es casualidad que cuántas veces salía de Getsemaní del Señor Jesús para hablar con sus discípulos. ¿Cuántas veces salió? 3 veces. Salía y volvía a Getsemaní. Salía, hablaba con sus discípulos y volvía otra vez a Getsemaní. 3 veces. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús era ese olivo que estaba siendo triturado, molido, prensado en el Getsemaní. Ese era Jesús. ¿Qué dice? Jesús estaba siendo triturado en ese momento, en esa noche. El Señor Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Señor, pásame de mí esta copa. Dice la palabra del Señor, porque no siempre hemos dicho que esa copa era la cruz, ¿verdad? Siempre hemos dicho la copa, Señor, pásame esa copa, la cruz que está ahí. Yo no quiero pasar por la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Pero dice Juan capítulo 18, versículo 6, dice: la copa que me ha dado el Padre, dice el Señor Jesús, no la he de beber. El Señor Jesús estaba convencido que la cruz era su destino. El Señor Jesús estaba convencido que la cruz era su propósito. Él sabía a dónde iba. Él no temía la cruz. No había temor en la cruz. Dice en Juan capítulo 10, versículo 18, dice: mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo entrego mi vida. Nadie me la quita, yo la entrego por mí mismo. Mi vida yo la entrego de manera voluntaria para ser sacrificada, dice el Señor Jesús. Mi Padre me ama por eso. O sea, el Señor esperaba la cruz, anhelaba la cruz, por más que hubiera sido un sacrificio tan grande. El Señor esperaba la cruz. Pero lo que el Señor pedía que Dios le saque era: Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta muerte. Señor, líbrame de esta muerte, porque debo llegar hacia la cruz. El Señor Jesús le dice: Padre, líbrame de esta muerte. No quiero morir físicamente aquí no es el momento, debo completar mi destino, que es la cruz. Allá debo morir. Amén. Ya vamos a ver y lo vamos a aclarar más adelante. Ahora bien, el Señor Jesús, estando en el Getsemaní, en esa noche más difícil, tal vez nosotros, si nos podemos a comparar, ¿cuál fue nuestra noche más difícil? ¿Cuál fue tu noche más difícil? Ponete a pensar, tal vez ese niño que no le bajaba la fiebre y has velado toda esa noche y no sabías qué hacer, y habías agotado toda esperanza y ese bebé no le bajaba la fiebre. A veces ha sido tu noche más difícil. Tal vez tu noche más difícil ha sido en la sala de espera de un hospital, teniendo la esperanza y la fe de que pasen esa noche, porque los médicos te han dicho: si pasan esta noche, tal vez tienes posibilidad de que viva. ¿Cuál ha sido esa noche difícil, ese Getsemaní en tu vida? Si lo comparamos con la vida de Jesucristo, si lo comparamos con el sufrimiento que el Señor ha padecido en este momento, no hay manera, hermano. No hay manera. Nunca lo podremos entender, nunca vamos a poder sentir el sentimiento, lo que el Señor Jesús ha padecido. Pero lo que sí podemos hacer es tomar o aprender lo que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní esa noche, y cómo Él salió en victoria del Getsemaní. Amén. Amén. Vamos a salir en victoria en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Si estás pasando por esa noche difícil, o estás pasando en este momento por, tal vez no una noche literalmente, pero sí estás pasando por una situación en la cual estás en tinieblas, estás en la oscuridad,
que nos está permitiendo ver la realidad de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero el Señor de esta noche te va a enseñar cómo salir de ese Getsemaní, de esa noche difícil, de esa noche oscura. ¿Amén? ¿Ok? No se me duerman, ¿verdad? ¿Estamos dormidos? Dígame si estoy dormido, a ver. Bien. ¿Cómo superamos una noche difícil? ¿Cómo superamos ese Getsemaní? Lo primero que hizo el Señor Jesús para superar el Getsemaní, escuchen, es acudir al Padre. ¿Amén? Veamos lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, Padre mío. La primera clave, la primera clave o la primera herramienta que nosotros obtenemos en este momento es que el Señor Jesús, para superar ese Getsemaní, acudió al Padre. Para Jesús, su prioridad era su intimidad con su Padre. Amén. Repítalo conmigo. Para Jesús, su prioridad era la intimidad con su Padre. Amén. La clave del éxito del ministerio de Jesús está basado en su relación, en su intimidad con su Padre. Ustedes vean que sus discípulos le preguntan al Señor Jesús, le dicen una sola cosa: Señor Jesús, enséñanos. ¿Qué le dice? ¿Enséñanos a pecar? No. ¿Qué dice? ¿Enséñanos a echar fuera demonios? ¿Enséñanos a sanar enfermos? ¿A hacer milagros? ¿Le dice eso a los discípulos? No, le dice: Señor, enséñanos a orar. Porque veían en Jesús esa relación íntima con su Padre, que era totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados a ver en aquel tiempo. Y sabían que todo lo que el Señor obtenía y podía hacer surgía de esa intimidad. Amén. El Señor Jesús, la victoria que tuvo en su ministerio es la relación con su Padre. Su Padre estuvo con él en todo momento, en toda circunstancia. Su Padre estuvo cuando era bautizado, ¿se acuerdan? Salió una voz del cielo que le dice: este es un hijo en el cual yo tengo complacencia. Amén. El Señor Jesús estuvo con su Padre en todo momento, y aún aquí en el Getsemaní, en la noche más difícil, Él estaba con su Padre. Déjame decirte, hermano, que Él está contigo. Amén. ¿Lo crees? En esta noche difícil por la cual tú estás pasando, en este momento que vos te encuentras confundido, que no sabes hacia dónde ir, que no sabes cómo moverte, no sabes qué es lo que está bien o está mal, no sabes si empezar a hacer esto o dejar de hacer aquello, el Señor está contigo. Él te acompaña en todo momento. Amén. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando estás en ese Getsemaní, cuando estás en esa noche difícil, ¿acudes a Dios? ¿Acudes al Padre? Cuando sufres esa traición, ¿a quién acudes? Pastor, te llamo pastorcito. Pastor, no sabe lo que me ha pasado, necesito de su consejo. Está bien, pero primero ¿a quién? A tu Padre. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima, cuando estás pasando por momentos difíciles, ¿a quién acudes? A tus hermanos, a tus amigos. ¿Quién está en primer lugar? Para el Señor Jesús, en primer lugar está el Padre.
su Padre, hermano. Él es su prioridad. Amén. Escuchen. ¿Cómo podemos construir esta relación con nuestro Padre? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podremos construir esta relación? Porque el Señor Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, ya tenía esa relación. Nosotros estamos viendo un modelo terminado, acabado, de cómo debemos ser. Ahora, ¿cómo hacemos para tener esa relación? Escuchen, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Escuchen, el Señor Jesús se presentaba delante de su Padre y estaba demostrando su debilidad. El Señor Jesús no tenía temor, no tenía vergüenza de mostrarse débil delante de su Padre, de saber que Él era débil. Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No la quiero beber. Presentarnos delante de nuestro Padre, hermano, primero y principal, es mostrarnos cómo somos delante de Él. Dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado esa rigidez, ese carácter duro, y mostrarte y tener esa relación con tu Padre. Esa relación con tu Padre es lo que va a crear una confianza. El Señor Jesús tenía confianza con su Padre. El Señor Jesús tenía confianza con su Padre. Cada cosa que le sucedía, acudía al Padre porque sabía, confiaba en que el Padre iba a responder, en que sabía que el Padre tenía la respuesta. Pero no acudimos a Él. ¿Por qué? Porque nos falta confianza en el Señor. No acudimos a Él. Acudimos al banco, acudimos a la tarjeta sola, ¿o no? Señor, yo sé que no tengo una moneda, Padre. Señor, muéstrame, Señor, si quieres que saque un crédito, Padre Celestial. Y te aparece un mensajito del teléfono de la Sol o de la tarjeta: tienes margen disponible. Acudimos al banco, acudimos a la tarjeta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza con nuestro Padre. Es momento de crear nuestra confianza con Él. ¿Y de qué manera? Mostrarte cómo sos delante de Él. Escuchen, hermanos, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Ese sacrificio tan grande es porque Él rompió una barrera que había entre el hombre y Dios, entre su creador y la criatura. Amén. Al romper esa barrera, ahora tenemos entrada libre delante de nuestro Padre, ¿verdad? Escuchen esto, escuchen lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos conmueve y nos lleva delante de la presencia del Señor, y ya no tenemos una relación con nuestro Creador, sino que ahora es una relación de un hijo con su Padre. ¿Ustedes saben por qué dice Abba? ¿Sabe qué significa Abba? Papito, o Padre mío, o papá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? La Sol. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra Abba usaban los niños
cuando lo llamaban a su papá. Los niños le llamaban Abba, 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 Abba a su papá. Esa es la relación que tú tienes que tener hoy con tu padre. La de un niño con su padre. Abba, Abba, estoy aquí, te necesito, Abba. No soy nada sin ti, Abba. Quiebra esas relaciones de estructura que tienes. Él quiere estar cerca tuyo. Quiere tener esa intimidad contigo. Esa confianza, crea esa confianza con tu Creador, con tu Señor. Y ya no lo llames Señor, llámalo Padre, llámalo Papito. Papito valió la muerte del Señor Jesús en la cruz para que tú puedas tener esa intimidad con tu Padre. Abba, sácame, Señor, de esta noche difícil, de esta situación. Abba, estoy aquí, Abba, necesito, soy débil, Abba, no puedo solo, Abba. Cuando te quiebres delante del Padre, vas a empezar a crecer en una relación íntima con Él. ¿Lo queremos? Amén. ¿Cuánto lo quieren? Yo quiero crecer en esa intimidad con mi Señor, con mi Abba Padre. Amén. Escuchen, no solo de confianza se construye esta relación con nuestro Dios. Amén. Sino, ¿qué dice en el versículo? A ver, ya me pasó. Dice más adelante, escuchen. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice el Señor Jesús. No sea como yo quiero, sino como tú lo quieres hacer. Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Qué estaba mostrando aquí? Temor. Temor. No solamente se construye con confianza la relación con nuestro Padre, sino que también con temor. Temor no es lo mismo que miedo, escucha. Temor no es lo mismo que tenerle miedo. Tener temor es tener miedo o tener temor de vivir una vida sin Dios. Tener miedo es al revés. Tener miedo es tener ese miedo de vivir con Dios. Ese temor, ese miedo de decir, si estoy con Dios, Dios me va a castigar. Si estoy con Dios, Dios me va a hacer esto. No. Ese es ese temor que el Señor dice, ese es el respeto con nuestro Padre. El Señor Jesús mantenía esa relación, esa intimidad con confianza y con temor. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Escuchen, y aquí está hablando de aquella noche en Getsemaní. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, o sea, está hablando Getsemaní, escuchen. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Al que le podía librar de qué? De la muerte. El Señor Jesús clamó y lloró con lágrimas al Padre para que lo librase de qué? De la muerte. Señor, no quiero morir aquí. Señor, yo quiero cumplir tu propósito allá en la cruz. Escuche. Y entonces dice,
fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el Señor respondió al pedido del Señor Jesús, lo libró de esa muerte. Escuchen, fue oída a causa de su temor reverente. La relación con nuestro Padre debe ser con confianza y un temor reverente. Amén. El Señor Jesús, estando en el Getsemaní, sufriendo esa presión, sufriendo ese dolor, sufriendo ese estrés extremo que tenía, aún así no dejó de amar a su Padre. Estando en medio de esa noche difícil, no dejó de respetar, de confiar y de amar a su Padre. Y pensar que nosotros, cuando estamos pasando por ese momento, lo primero que hacemos es apartarnos del Señor. No, hermano, no debemos hacer eso. Es lo último que debes hacer si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de estrés, en un momento que ya no puedes soportar. Lo menos que puedes hacer es alejarte de su presencia. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Segundo, ¿qué aprendemos? Hemos aprendido que el Señor Jesús acudió al Padre en primer lugar. Amén. Acudimos al Padre en primer lugar. El segundo, aprendemos la obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, ahí seguidito nada más, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Por ahí pensamos que este momento de aflicción, este momento de dolor, este momento de pérdida o de sufrimiento, pensamos que es el enemigo o el diablo el cual ha provocado esto, ¿verdad? Pero el Señor dice: por lo que Él padeció, ha aprendido obediencia. Es necesario padecer para tener obediencia. Para aprender a obedecer debemos padecer. Amén. El Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la nostalgia, en medio de la tristeza, en el momento de la presión, de la angustia, el Señor te está diciendo: aprende a obedecer. Obedecer. Y usted sabe que cuando estamos en esta circunstancia, en ese momento, en esa noche difícil, hay dos caminos que podemos tomar. O tomamos el camino que es obedecer al Padre, permanecer en Él, pasar por alto la ofensa, poner la otra mejilla, amar a aquel que me odia, perdonar a aquel que me aborrece, obedecer su palabra, o si no, agarrarnos el otro camino. No hay otro. ¿Y cuál es ese otro camino? Que en medio de la angustia, del dolor, empezamos a echarle la culpa a los demás. En medio de la angustia y el dolor, echamos y buscamos la culpa en el otro. Diablo inmundo, por culpa del diablo, yo no he podido llegar hoy a la iglesia. Mentira, se has dormido hasta desvelado toda la noche, te has acostado a las 9 de la mañana
Y claro, ¿qué te vas a poder levantar para venir a la iglesia? No, el diablo inmundo me ha entretenido ahí con esa novela anoche. ¿Ah? Le echamos la culpa al diablo. Y te reprendo, diablo, te reprendo, espíritu de televisión, te reprendo, espíritu de celular, te reprendo. Y el Señor dice, no reprendas. Obedece. Obedece. Simple y sencillo. Hay momentos en el cual están para reprender, obviamente. Pero primero debemos pasar por el filtro de la obediencia. Amén. Primero debemos pasar por el filtro de la obediencia. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, en vez de preguntarte, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Preguntarte y decirte, Señor, ¿en qué te obedezco? Amén. ¿En qué más te puedo obedecer? ¿Cómo hago para seguirte aún más sin importar las circunstancias? Porque si no vamos a vivir echándole la culpa a los demás. Amén. ¿Vamos entendiendo? Y por último, ya con esto vamos a terminar, espero que se vaya entendiendo. En tercer lugar, aprendemos a alinearnos en la voluntad de nuestro Padre para cumplir nuestro propósito. El Señor Jesús se alinea con el Padre para poder cumplir su propósito. ¿Cómo es esto? ¿Que el Señor andaba errado? No, esto no quiere decir que el Señor andaba errado, sino que el Señor Jesús, con ayuda de su Padre, recobra fuerzas y alinea y restaura ese cuerpo que no estaba yendo a favor. ¿Se acuerdan que hemos dicho al principio? Este cuerpo mortal que no estaba resistiendo la presión de lo que era la carga del pecado, lo que era el sufrimiento por el cual el Señor Jesús iba a padecer, lo que este cuerpo no estaba padeciendo. El Señor lo alinea y lo fortalece. ¿Para qué? Para que se pueda levantar y llegar a la cruz. Dice Hebreos 5 y 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Dice en una de las versiones de los evangelios, dice que el Señor agonizaba y oraba aún más fuerte en el momento de angustia. Dice que él ya estaba a punto, agonizaba. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba a punto de morir. Y dice que aún oraba más fuerte en el momento en que se estaba muriendo. Y cuando el Señor le envió un ángel y lo fortalece y lo alinea y le da esa fuerza para levantarse y seguir adelante y llegar hasta la cruz. ¿Para qué? Para que cumpla su voluntad. Amén. El Señor nos quiere alinear, hermanos. El Señor nos ve que estamos muy distraídos en su casa. El Señor ve que estamos muy distraídos por las cosas del mundo, por ese celular, por esa chica ahí de pelo largo, no sé, por esas novias, por esos novios. O estamos distraídos. Amén. El Señor nos quiere alinear para que cumpla su propósito. Dice que así como el pastor agarra el callado y le pega a la ovejita en las canillas, ¿para qué? Para que sienta ese pequeño dolor y se vuelva otra vez
al redil, así nos tiene el Señor. El Señor nos va a alinear para que cumplamos su propósito. Amén. Quiero que esta noche vos entiendas que este momento, esta noche difícil que estás pasando, este Getsemaní que tú estás pasando, entiendas que es de parte de Dios para que tú crezcas en obediencia, para que tú crezcas en relación con tu Padre, para que tú te alinees a la voluntad del Señor. Amén. No pierdas tiempo, deja de perder tiempo, deja de estar distraído en cosas que no te edifican. Empieza a buscar al Señor. Amén. Nuestro Abba Padre te está esperando. Él quiere tener esa intimidad contigo. Amén. Levanta tu mano, ponte de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Padre Celestial, te agradecemos.